el que Él nos ha permitido o nos haya permitido a cada uno de nosotros estar juntos como iglesia ofreciendo un culto a Él de adoración. Y es un gozo para mí verles a cada uno de ustedes. Y yo quiero invitarle entonces a que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón con respecto a el estar allí muy deseosos y ansiosos para recibir el mensaje de la palabra de nuestro buen Dios. Y creo que lo primero que nosotros podemos y debemos hacer es ir a la escritura, ir a ese texto del que en esta mañana estaremos dedicando, estaremos compartiendo. Yo creo que ya usted tiene presente, si nos ha acompañado los últimos domingos, en que hemos comenzado a estudiar un libro, específicamente una carta de la Escritura, que sabemos que será de gran bendición para nuestra iglesia, lo ha sido y será aún mucho más. Esa carta es la carta a los Hebreos. Y nos encontramos en esta mañana en el capítulo número 2 de Hebreos. Así que nuevamente regrese allí a ese texto de la palabra de nuestro Dios. Y yo creo que el tema que este texto maneja es un tema que podríamos decir es evidente. ¿Y evidente por qué? Bueno, no solamente quien se encargó muchos años después, alrededor de 1800 más o menos, de hacer la división de la escritura por capítulos y por párrafos, a este párrafo le tituló una salvación tan grande. Ahora tengamos presente, y lo hemos dicho en otros momentos, los títulos no hacen parte de la inspiración divina. Sin embargo, podríamos decir que este título sí. No significa que todos los títulos lo son, pero este título sí lo es. ¿Y por qué? Bueno, porque esta frase, una salvación tan grande, hace parte del texto puntualmente que en esta mañana estudiaremos. Así que entonces este título es parte de esa palabra inspirada de nuestro Dios. ¿Qué hemos hablado hasta aquí? ¿Qué el Señor nos ha llevado a ir entendiendo de esta carta a los Hebreos? Bueno, hemos dicho que esta carta fue escrita a creyentes, pero creyentes que tenían una particularidad. La particularidad era que eran judíos. Por eso el título de la carta, o el nombre más bien de la carta, Hebreos. Pero aunque eran hebreos, aunque eran judíos, no significa que no habían creído en Cristo. Eran judíos que habían creído en Cristo, pero su mente y su trasfondo era un trasfondo judío. Ellos, por ejemplo, tenían en alta estima a los ángeles. Eso fue algo de lo que hablamos en la primera exposición. Y también tenían en alta estima a Moisés. Para ellos eran una figura de enorme autoridad. Sin embargo, el escritor de Hebreos, que no le interesa revelar inicialmente o no en ningún momento de la carta, revelar su nombre, sí le interesó dejar claro quién inspiró este libro. Y ese fue Dios. Pero dejando claro entonces que Dios su autor, lo que él ahora habla o lo que él comienza a exponer es que Jesús, de quien trata toda la carta, es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que el Antiguo Testamento, mayor que todo. Por eso el domingo pasado el pastor Jacobo predicó acerca de que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios, ¿sí? Esa entonces fue la exposición que hace 8 días fue compartida para nosotros. Ahora, cuando nosotros dejamos claro entonces que el escritor de Hebreos lo que se propone es mostrar que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo el Hijo de Dios es Dios, yo quiero invitarles ahora a que ustedes vean que este texto que hoy estudiaremos lo que va a hacer es hablarnos acerca de una enorme salvación, de una salvación que no puede ser pasada por alto o ser tenida
en poco. Al contrario, este texto que hoy estudiaremos se va a centrar en hablarnos a nosotros de una enorme y grandísima salvación, de la cual entonces nosotros debemos estar cada día más asombrados. Hay cosas que no, en el pasar de los días van perdiendo su valor, van perdiendo su deleite, su gusto, la emoción de tenerlas. Por ejemplo, eso es lo que dicen que pasa en el matrimonio, ¿o no? Dicen que los esposos comienzan a acostumbrarse a tenerse ya el uno al otro, que a lo último le pierden el sabor de estar juntos, que a lo último ya esa otra persona, si está o no está, no es que le quite o le ponga mucho, porque está ahí y se acostumbró a tener a esa persona. Sin embargo, hay algunos, y espero que sean esos creyentes, y más de esta iglesia, porque muchas veces lo hemos insistido, es necesario que no permitamos que cosas se vuelvan rutinarias, que situaciones en nuestra vida se vuelvan de tanta costumbre que al final pierdan el valor. Y no solamente lo hablo ahora hacia los esposos, este amor hay que alimentarlo, sino que también el amor y el asombro por nuestro Dios hay que alimentarlo. Por eso yo quiero leerles con respecto a la salvación dada por nuestro Dios. Quiero leerles un poema que fue escrito por un hombre que vivió entre el 354 y el 430 después de Cristo. O sea que estamos hablando de más o menos unos 1700 años atrás. ¿Quién escribió ese poema? Alguien muy conocido en la historia de la iglesia, llamado Agustín de Hipona. Fue un hombre que Dios usó para construir la iglesia en sus primeros años de existencia. No estamos hablando de que fue un apóstol, no, pero Dios en el pasar de los primeros años levantó hombres que defendieron la fe y la defendieron con su vida, por causa de que al inicio de la iglesia pues estaban muchas personas queriendo desvirtuar las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y de sus discípulos. Ahora, Agustín de Hipona, teniendo en su mente la salvación, escribió entonces un poema titulado Jesucristo es la vida. Y este poema él lo escribió meditando en el texto de Juan 11:25. Leo solamente una parte de ese texto. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Meditándole en este texto, entonces escribió el siguiente poema. Pero recuerde, es un poema que hace alusión a la salvación. Dice: oh, vida que Dios ha preparado para los que le aman. Vida que es realmente la vida. Vida dichosa, vida segura, vida tranquila, vida digna de desearse, vida pura, vida casta, vida santa, vida que no conoce la muerte, vida sin tristeza, vida sin mancha, vida sin dolor, vida sin inquietud, vida sin alteración, vida sin cambio, vida sin turbación, vida llena de hermosura, vida de dignidad. Cuanto más estudio sobre esta vida, más desfallezco de amor. ¿No le parece a usted un hombre muy admirado por esa vida que ofrece Dios? Ahora, no es una vida que Dios ofrezca para este mundo, porque si somos realistas, pues muchas de estas cosas aquí no son posibles. Pero es que cuando la Escritura nos habla acerca de salvación, no nos está hablando de una vida ofrecida para este tiempo y para este lugar. Nos está hablando de una vida ofrecida para lo que está después, realmente, de lo que nosotros llamamos o entendemos vida. Así que entonces, creo que nosotros debiéramos ser como Agustín de Hipona, que cada día meditáramos y pensáramos en esa salvación, en esa vida que trata de lo que está después de la muerte, porque es allí entonces donde viviremos realmente la verdadera vida. Permítame hacerle a usted una pregunta.
¿Usted está muy amañado en este lugar? ¿Está muy contento viviendo en esta tierra? ¿Le preocupa en algún momento usted dejar esta tierra? Bueno, no debiera ser así por una simple y sencilla razón, porque la salvación de la cual nuestro Señor Jesús no solamente habló y predicó, sino obtuvo para los suyos, es una salvación que no tiene que ver con este mundo y con esta vida, tiene que ver con lo que está después de ella. Así que si usted ha entendido correctamente ese mensaje de salvación, esto es algo que usted espera y anhela. Ahora, no por eso nosotros los cristianos nos tiramos a los buses, no por eso nosotros nos tomamos veneno para morirnos e irnos más rápido. No, no, pero anhelamos y deseamos esa vida de la cual Agustín de Hipona escribió entonces este poema. Ahora, resulta que en el tiempo de los judíos, yo creo que muchos judíos no entendieron realmente la salvación de la que Jesús vino a hablar. ¿Y saben por qué? Porque muchos de esos judíos estaban esperando una salvación militar. O sea, que ellos fueran liberados del yugo de los romanos. Ellos estaban esperando una salvación política, que el César ya no fuera más su rey o su señor, sino que fuera el Mesías. Una salvación social, una salvación donde ellos ya no tuvieran que estar ligados a una serie de normas y a una serie de cosas que habían sido establecidas por el Imperio Romano para ellos vivir, sino que tuvieran su propia idiosincrasia y vivieran conforme a como ellos habían vivido en tiempos atrás. Pero cuando llegó nuestro Señor Jesús, ¿saben qué sucedió? Esos que esperaban ese tipo de salvación se decepcionaron. Escuchen este texto. Lucas capítulo 23, versículos 33 al 38. Dice la palabra de nuestro Dios. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. ¿Qué nos está mostrando a nosotros este texto que acabamos de leer? Burla. Una burla a aquel que había hablado y que había ofrecido una salvación, que había dicho que había venido a salvar. Pero cuando todos los que están allí, tanto judíos como no, lo ven en esa cruz, lo ven que él está allí en un momento de agonía, en un momento donde él no podía hacer nada por sí mismo, o eso era lo que ellos creían, entonces comienzan a burlarse. Valiente Salvador, ¿qué tal ese Salvador que ha venido a salvarnos? Ni siquiera ese Salvador se puede salvar a él mismo. Todos estos hombres entonces habían quedado decepcionados por esa salvación que ellos no veían que ese Salvador había de cumplir. Pero yo sospecho en el día de hoy que hay muchos también que se decepcionan de esa salvación ofrecida por Jesús y que claramente está establecida en su palabra. Yo creo que hay muchos que por causa de tener otro tipo de expectativas, al final entonces han terminado desinflados. ¿Y por qué? Porque quizás ese Salvador del que se les ha anunciado o que ellos querían tener en sus vidas no les ha librado de una decepción amorosa. Ha llegado la decepción amorosa a su vida y todo se ha derrumbado y Jesús
El Salvador, ¿dónde está? U otros se han decepcionado por una crisis económica. Ellos entonces han tenido que enfrentar deudas donde no han podido mirar cómo solucionar esas deudas y han esperado en la salvación de Jesús, pero también han quedado desde su óptica decepcionados. Otros han sido decepcionados por la salvación de la que esperan en Jesús por causa de la salud física. Otros han quedado decepcionados porque han tenido conflictos familiares y no ha habido ninguno que resuelva sus conflictos. Y ellos incluyen allí a Jesús. Ahora, ¿tú eres uno de ellos? ¿Qué tipo de expectativa has tenido tú con respecto a la salvación en Jesús? ¿Tú esperas que Él sea un Salvador a tu medida? ¿Que sea un Salvador que venga para resolver las cosas que en ti, en tu vida, alrededor de tu vida no están bien? Y si de pronto entonces Él no ha venido para hacer ese tipo de respuesta a las necesidades tuyas, entonces te has decepcionado. Hay muchos creyentes que les ha pasado eso. Y tendríamos que decir que esos creyentes son entre comillas, porque su interés por Jesús ha sido otro. Pero cuando nosotros vamos al texto de Hebreos, que nuevamente le invito a que usted no lo pierda de vista, en el versículo 3, empezando este versículo, el texto dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nuevamente quiero leerles esta parte del texto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta frase de este versículo, y especialmente la final, una salvación tan grande, es el corazón de este texto que estamos estudiando hoy. Y lo que hoy haremos es como cuando uno coge una cebolla cabezona, uno comienza a quitarle capas, ¿cierto? Para llegar a lo más profundo de ella. Bien, yo quiero invitarles a que hagamos eso, a que cojamos este texto y comencemos como a quitarle capas, pero entendiendo que el centro de este texto es una salvación tan grande. Y antes de hablarnos acerca de esto, el escritor de Hebreos nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros? Estas palabras hacen alusión a que ya ha venido un proceso de argumentación por parte del escritor de Hebreos, donde se nos ha dicho que claramente aquel que ha hecho posible la salvación es mayor que todos. Pero si en algún momento ese que es mayor que todos para nosotros no tiene gran valor, y lo que Él nos ofrece o Él da, que es la salvación, también pierde valor para nosotros, ¿cómo escaparemos entonces nosotros? Eso hace alusión a: entonces no tendremos nada que nos libre, entonces no habrá nada que esté a favor nuestro, que pueda cuidarnos y que pueda llevarnos a un deleite y a un gozo eterno. Así que es mejor y vale más poner atención a una salvación tan grande como la ofrecida por Cristo. Quiero contarles que cuando uno comienza a revisar qué podría ser lo más grande en la creación, uno se encuentra con muchas cosas. Bueno, digamos que en el tiempo de hoy, en la naturaleza, de los animales terrestres más grandes tenemos el elefante. Si miramos los animales marítimos, tenemos la ballena. He escuchado yo que la ballena azul es el animal más grande en toda la tierra. Sin embargo, no es lo más grande en toda la creación. Sabemos que el sol supera el tamaño de la tierra. Sabemos que hay otras galaxias que son, bueno, según los estudiosos, más grandes que la galaxia en la que nosotros estamos. Sin embargo, queriendo mirar qué podría ser lo más grande en todo lo creado desde el conocimiento del ser humano, hay algo que se llama la Gran Muralla Hércules, corona boreal. No sé si la habían escuchado. Yo les confieso, tampoco lo había escuchado, así que estamos igual. Pero
algunos astrónomos han dicho, lo más grande en la creación es algo que han llamado la Gran Muralla Hércules Corona Boreal. Y dicen que es la más grande porque tiene un diámetro de 10.000 billones de años luz, según los estudiosos astrónomos. Pero yo quiero decirles algo, que hay algo más grande que eso. Hay algo más grande que la Gran Muralla Hércules Corona Boreal. ¿Y saben qué es? Lo más grande es lo que de alguna manera el escritor de Hebreos, usando un superlativo, nos plantea a nosotros que no tiene dimensiones, que no es pequeño, sino que es enorme. ¿Saben qué es? La salvación. La salvación de la cual habla el escritor de Hebreos, de la cual habla la escritura, es algo monumentalmente grande y superaría a esta muralla Hércules Corona Boreal. Y yo quiero llevarles a un texto que está relacionado con el texto que estamos leyendo de Hebreos capítulo 2 versículo 3. Uno se haría esta pregunta: bueno, si esa salvación es tan grande, ¿qué tan grande es? Y vamos a un texto que usted conoce muy bien. Ese texto es Juan capítulo 3 versículo 16. Si pudiera medirse lo grande de la salvación, Juan 3:16 lo hace. Juan 3:16 lo mide. Dice la primera parte de Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, en esa expresión encontramos cómo se mide la salvación. Dice, y voy a hacer énfasis en la parte puntual donde quiero que usted dirija su atención, porque de tal manera, porque hubo una manera, porque existió una forma en la que Dios mostró su salvación, en la que Dios estableció qué tan grande era esa salvación. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo determinando, o lo hizo mostrando, que esa salvación era tan grande que el amor de él por su Hijo, y que aún era mucho más grande que al no escatimar a su propio Hijo, como lo dice también Pablo escribiendo a los Filipenses, sino que lo entregó. O sea, no solamente él amaba a su Hijo, sino que lo amó al punto de entregarlo. ¿Hay algo más grande que eso? No hay nada absolutamente más grande que esto. Ni siquiera esta muralla, esta gran muralla Hércules, corona boreal, sería tan grande como este amor del Padre por su Hijo. De ese entonces tamaño, de esa magnitud, es que está hablando el escritor de Hebreos. Una salvación tan grande. Ahora, nuevamente permítame preguntarle, ¿esta salvación es pisoteada? ¿Esta salvación es despreciada? ¿Es hecha puesta a un lado? Sí, muchas personas rechazan esta salvación tan grande. Pero yo quiero que usted tenga presente algo. Este texto, aunque todo el texto ya lo dijimos, pero este texto en particular fue escrito para cristianos. Es cierto que muchas personas rechazan esa salvación ofrecida por Cristo, pero el escritor de Hebreos no está haciendo mención o no tiene en su mente a aquellos que no son cristianos. Él tiene en su mente a aquellos que sí lo son. O sea, atemos cabos. ¿A quién tiene en su mente el escritor de Hebreos? No, a ti y a mí. Cuando él está escribiendo este texto, somos tú y yo los que él tiene en su mente cuando está escribiendo. Y por eso dice, nosotros no podemos despreciar, descuidar, hacer a un lado, tomar como menos
una salvación tan grande como la ofrecida por Cristo. Ahora, quiero entonces que comencemos a quitar los gajos de esta, si pudiéramos decirlo así, es una metáfora de esta cebolla cabezona. Y quiero pedirles que veamos por qué esta salvación es una salvación de enormes proporciones. Es una salvación gigante. Es una salvación inmensa. Y el escritor de Hebreos nos dice lo siguiente: es esta salvación enorme porque los verdaderos cristianos no pueden rechazarla. Los verdaderos cristianos no pueden hacerla a un lado. Los verdaderos cristianos lo que hacen con ella es tomarla y abrazarla y hacerla suya y hacerla propia. Y esto hace de esa salvación una salvación grande. Vamos al versículo número 1. Devolvámonos un momento. Dice el versículo número 1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bueno, la primera parte de este versículo está haciendo referencia, como ya les mencioné, a creyentes. Hay muchos que rechazan la salvación y lo hacen de una manera directa. No nos gusta, no estamos de acuerdo. Salvación, si lo que eso significa es someterme al señorío de Jesús en mi vida, es hacer lo que Él ha ordenado y dicho en su palabra, es dejar mis deseos, mis anhelos por hacer la voluntad de Dios. No, a mí no me gusta. ¿Usted conoce personas así? Claro, muchas. Pero este texto también presenta de que hay personas que, aunque rechazan de manera directa este ofrecimiento para salvación, hay otros que lo rechazan de manera indirecta. Hay otros que, aunque lo escuchan, no dicen a mí eso no me gusta, y no dicen yo no quiero nada con Cristo, y no dicen yo más bien en otro momento vengo y miro de qué trata eso. Hay personas que de forma directa no lo hacen, pero sí hay personas que de manera indirecta lo hacen. Sientan, escuchan, miran lo que se habla, piensan, meditan, pero sus vidas siguen exactamente iguales. Pero sus vidas no muestran un cambio y no hay una transformación en ellas como lo que Jesús estableció que debía suceder cuando una salvación tan grande llega a la vida de una persona y la transforma. Yo quiero que veamos cómo entonces esta salvación que es ofrecida y que es de un tamaño gigante, hay personas que la aceptan. Aunque unos la rechazan de manera directa, otros de manera indirecta, hay otros que la abrazan. Y eso hace de esta salvación algo enorme. Quiero pedirle que vaya a 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 1 versículo 15, dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué había sucedido con Pablo? Pablo entendía la condición en la que se encontraba el mundo, pero no solamente la condición en la que se encontraba el mundo, la condición en la que se encontraba él. ¿Cuál era su condición? Una condición de pecador. Esa era su condición. Y aunque algunos la rechazan, no prestando atención cuando ella es expuesta, cuando algunos rechazan colocando su mirada en otras cosas que para nada aprovechan y que llevan a la perdición y que serán causa de juicio sobre sus vidas, a otros la aceptan y la abrazan y la guardan en su corazón. Hay algo que me llamó la atención, lo recordaba esta semana, y es
lo que John Piper dice. Bueno, si alguno no sabe quién es John Piper, es un teólogo cristiano de esta época, muy influyente, pastor, predicador. Dice acerca de las redes sociales, dice acerca de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, bueno, que ahora es X, de todas las otras redes sociales, YouTube, de todas las otras plataformas para ver streaming o para ver películas. Sí, estamos hablando de Netflix y todo el otro grupo que está allí. ¿Saben qué piensa John Piper de él? De estas cosas. Él dice: Dios permitió que esas cosas fueran creadas por una razón, para mostrar que sí había tiempo de pensar en una salvación tan grande, para mostrar que sí había tiempo para contemplar a un Dios tan grande como el Dios que se revela en la Escritura. Cada vez que ustedes y yo cogemos el celular, el computador o el televisor y le dedicamos media hora, una hora, 2 horas, ¿cuántos se han visto una serie en maratón? Bueno, con eso están demostrando que sí había tiempo, que la excusa de que no hay tiempo para Dios es pura mentira, porque nos hemos dejado atrapar por esas cosas. Pero el apóstol Pablo, entendiendo entonces acerca de esa salvación, él dijo: yo la he tomado para mí, de los cuales, de todos los pecadores, yo soy el primero. Ahora, entendiendo entonces que esta salvación es una salvación que, aunque no debería ser aceptada y no debería ser tomada por muchos, sin embargo, muchos la toman, con esto se nos muestra que esta es una salvación enorme, de enormes proporciones. Pero esta frase del primer versículo del capítulo 2 de Hebreos termina diciendo: no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Ayer estábamos en una reunión con los jóvenes, estábamos recordando lo que el año pasado estuvimos estudiando. Hemos estado estudiando las doctrinas de la gracia. Recordamos 4 de esas doctrinas de la gracia. Y otra vez al verlas, vemos cómo cada una de ellas son fundamentales en el plan de salvación para con nuestras vidas. Pero ¿eso garantiza que la vida de todos los que escuchan esto permanezcan fieles al Señor? No, muchos pueden escuchar y olvidar. Y pareciera que esto es lo que está planteando esta frase al final: no sea que nos deslicemos. Si usted lee esta frase en la Biblia de las Américas, dice: no sea que nos desviemos. Pregunta: ¿eso quiere decir que la salvación se puede perder? ¿Podría esto plantear que el escritor de Hebreos está diciendo que la salvación se pierde? Porque puede ser que se escuche, puede ser que se atienda, puede ser que de alguna manera se medite en el corazón, pero puede ser que con el pasar del tiempo algunos no la abrazaron como debiera, sino que se desviaron, se apartaron. ¿Y eso plantearía entonces que la salvación se pierde? Si fuera así, el escritor de Hebreos estaría en contradicción con sí mismo. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 39. Llegaremos allá en el futuro, pero permítame citarlo en este momento. Dice Hebreos 10:39: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. Con estas palabras, el escritor de Hebreos, para preservación de su alma, con estas palabras el escritor de Hebreos está diciendo: la salvación no se puede perder. La salvación es algo seguro. Pero entonces, ¿de qué está hablando el escritor de Hebreos cuando dice: no sea que nos deslicemos? O como traduce las Américas, que nos desviemos. Yo creo que está hablando de lo que también el apóstol Juan habló en primera de Juan 2:19. Y esto es algo muy vívido para muchos de nosotros. Pero mi intención al citar este texto en esta mañana no es tanto para que usted vea a otros, sino para que usted se analice.
yo también me analice y que esto no vaya a estar en nuestras vidas. Dice Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué entonces está diciendo Juan aquí? Que hay aparentes cristianos, que hay personas que posiblemente dan una imagen de ser cristianos, que en su comportamiento a otros no le dejan duda de su fe, pero llega un momento en sus vidas, llega un momento donde suceden circunstancias que lo que hacen es que todo salga a la luz, y cuando eso sale a la luz, la vida de los verdaderos cristianos permanece y la vida de los falsos cristianos se desvanece. ¿Cuál es la tuya? ¿En qué condición estás? Puedes decir hoy, no, yo estoy en una condición firme, yo soy un verdadero cristiano, yo no soy de esos que en el futuro se desvanecerán. Pues bien, para ellos es que el escritor de Hebreos está diciendo, no sea que nos deslicemos. Él no está afirmando que se van a deslizar. Él está diciendo, el que esté firme, ¿qué termina diciendo la escritura? Mire que no caiga. Preocúpese por estar firme, o en otras palabras, preocúpese por permanecer contemplando, admirando, viendo, deleitándose, gozándose de una salvación tan grande. Ahora, vamos al segundo casquillo. Esa salvación no solamente es una salvación grande, porque quienes no debían abrazarla, la han abrazado y permanecen en ella, sino que esa salvación es muy grande, dice el escritor de Hebreos, porque no es una salvación improvisada. Hay muchas cosas que son improvisadas y nosotros hacemos parte de ellas. Pero permítame citarle capítulo 2, versículo 2 en su primera parte. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Otra vez traigo a su memoria, ¿en qué estima tenían los hebreos, los judíos a los ángeles? En una alta estima. Para ellos, los ángeles habían sido los causantes de el transmitir la palabra de Dios, el inspirar en un sentido la palabra de Dios y traerla mayormente a Moisés. Pero hay cosas que son de improviso. Y hay personas que uno se aterra y uno dice, ¿y cómo hacen parte de eso? Bueno, yo quiero contarle lo siguiente. Los testigos de Jehová dijeron que el final del mundo se daría en marzo de 1843 y que ese final se daría cuando los 144,000 escogidos por Dios se completaran para llevarlos al cielo. Pero como esto no sucedió por obvias razones, entonces ellos recalcularon y dijeron, no, el final ya no será en marzo de 1843, sino que será en marzo de 1844, porque faltaban algunos para completar los 144,000. Pero cuando llegaron a marzo de 1844, dijeron, no, ya no es en marzo, es en octubre. Y cuando ellos entonces comenzaron a darse cuenta, y de una manera que es ilógica para nosotros, comenzaron a crecer y a crecer y a crecer, y ya no eran algunos que faltaban para los 144,000, sino que sobraban muchos de los 144,000. Entonces cambiaron nuevamente. ¿Y qué dijeron? 144,000 son los escogidos que de manera especial irán al cielo. El resto se van a quedar aquí. Y ellos nunca habían dicho eso. Pero también cuando uno se pone a mirar la vida de los hombres y mujeres que pertenecen a sectas como estas, se encuentra con que hay personas que lo creen. Hay personas que creen y permanecen en ese tipo de falsas enseñanzas. Ahora,
No es que aquí estemos predicando una falsa enseñanza, pero pregunta, si tú eres de los que dice que está firme y que jamás va a caer, ¿estás seguro de eso? ¿O lo que tú haces es lo que el texto está diciendo? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, entonces tú mantienes una relación con ella permanente para permanecer firme. ¿Sabes en qué parte de la escritura nos encontramos leyendo hoy la Biblia como iglesia? Muy bien, para los que están conectados, pero no veo a la mayoría diciendo ese texto. Y algunos dirán, yo ya la leí, y es que hay un tope para leerla. O algunos dirán, no, yo estoy en otro lugar, eso está bien, pero ¿no sería mejor estar con la iglesia unidos leyendo? ¿No sería mejor estar juntos y conociendo el mensaje completo de la escritura? No te confíes en tu propia prudencia. El escritor entonces de Hebreos está diciendo, esta palabra que fue revelada por los ángeles y que aún en el Nuevo Testamento eso se confirma. Escuchen esta expresión: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. Eso está en el capítulo 7, versículo 53 de Hechos. Para los judíos, claramente la escritura tenía una autoridad porque había sido traída por los ángeles. Pero, ¿y para ti? Eso era para ellos. ¿Y para ti? Quiero pedirte que tú pienses, la escritura para ti, ¿qué representa? Es esa revelación de parte de Dios que te ayuda a permanecer firme para no deslizarte, si eso fuera posible. Que te ayuda a permanecer firme para no desviarte, si eso fuera posible. Espero que para ti y para mí sea así, porque esta palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, no cambia, no es diferente. Hoy no se predica una cosa y mañana se está predicando una diferente. Ahora, hablando entonces de esa salvación tan grande, quitémosle otro gajo. Y ese otro gajo es, esta salvación es tan grande y de un tamaño tan inmenso porque ella tuvo un alto costo. Un alto costo. Yo quiero pedirle que usted haga esta reflexión en esta mañana. ¿Tú eres pecador? Bien. ¿Y qué mereces por ser pecador? La muerte, el castigo. Y ese castigo es por ¿cuánto tiempo? Eterno. ¿Y por qué es un castigo eterno? El castigo es eterno porque se ha pecado contra un Dios eterno. Por eso es eterno. Entonces, tú eres pecador. Por causa de tu pecado mereces un castigo. Si no lo quieres escuchar hoy, ese es tu problema. No lo escuches. Pero lo escucharás eternamente. Eso es lo que dice la escritura. Ahora, por causa entonces de ese castigo que mereces, que es la muerte, lo que nosotros vemos en la escritura es que este pecado que nosotros hemos cometido, o este pecado que hace parte de la creación que Dios ha hecho, ha tenido una justa retribución. Capítulo 3, versículo 2 en su segunda parte. Dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Dios pasa por alto el pecado? ¿Dios cierra los ojos cuando tú pecas y prefieres otras cosas antes que Él? No. ¿Dios permite que Él sea traicionado? No. Por eso, en este texto de Hebreos, la palabra transgresión en el idioma griego es maal. ¿Y qué significa maal? Significa acto traicionero. O en otras palabras, desobedecer intencionalmente. Y eso es lo que ha pasado con todo ser humano. Ustedes y yo hemos
desobedecido intencionalmente. Ninguno podrá presentarse en el día en el que Dios lo ha establecido delante de él diciendo: Señor, qué pena, yo no sabía. Señor, qué vergüenza, yo de eso no me enteré. Señor, si yo lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Cada uno de nosotros, de una manera deliberada, hemos desobedecido intencionalmente a Dios. Hemos ido en contra de su santidad. Su santidad ha sido afectada por nuestro pecado. Ha sido afectada en el sentido en que lo que Él ha ordenado no ha sido cumplido. Por eso, entonces, lo que Él determina es que el pecado sea castigado. Y eso lo dice el texto. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Pero la pregunta es ¿cómo? Porque si hace un momento hicimos la reflexión de: tú eres una persona que eres pecadora, igual que yo, y nuestro pecado merece un castigo, y ese castigo es la condenación. ¿Y tú y yo dónde estamos? Estamos aquí, en esta mañana, escuchando estas palabras. Estamos aquí en esta mañana oyendo algo que puede salvarnos de esa condenación. Pero esto debería ser así. ¿Debería suceder las cosas de esa manera? Cuando nosotros escuchamos a Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿eso es algo futuro? Por cuanto todos pecarán, ¿estarán destituidos de la gloria de Dios? No, Pablo lo está planteando en un presente, y es un presente continuo. Todos hemos pecado, y como todos hemos pecado, ya, ahora, en este momento, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad de la humanidad. Pero, ¿qué pasa entonces con nosotros? ¿Será que Dios dejó de ser un Dios de ira? ¿Será que Dios dejó de ser un Dios que se enciende contra el pecado? ¿Se aira contra él? ¿Ya nosotros pecamos y a Dios eso ya se le volvió costumbre? Como lo decíamos al principio con la relación entre esposos. ¿Será que pecamos y él dice: ¿para qué le paro más bolas a eso? Escuchen cómo Dios habla del pecado, lo que Dios dice con respecto al pecado desde la antigüedad. Escuchen, Deuteronomio capítulo 32, versículo 22. Deuteronomio 32, 22. Y yo quiero pedirle, mediten estas palabras, porque si hay palabras que debieran a nosotros hacernos temblar, son estas y las que voy a leer a continuación. Deuteronomio 32, 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. El Seol es el cementerio, lo que nosotros hoy llamaríamos cementerio. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Ahora, no solamente Dios dice esto con respecto al furor que le produce el pecado. Veamos lo que dice Ezequiel capítulo 22, versículo 20. Ezequiel 22, 20. Como quien junta plata y bronce, y hierro, y plomo, y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Piensen en esas palabras. Pensemos nosotros en esas palabras del Señor. En este momento puedes estar muy tranquilo. Puede ser que ahorita te moleste el calor que está haciendo, no podemos negarlo. Pero estás en una silla, estás sentado, algunos están mirando su celular y al mirar su celular escuchan lo que se dice y está bien. Pero la pregunta es, ¿será siempre así? ¿Será que esa gracia por la que hoy Dios te está permitiendo estar aquí para escuchar este mensaje permanecerá? ¿Nunca terminará? La Escritura habla de que un día esa gracia terminará. Pero esa gracia terminará
solamente para algunos. Y esos algunos son los que escucharán su voz. Y esos algunos son los que atenderán su llamado. Y esos algunos son los que pondrán atención a sus palabras. Esos algunos son entonces por los que Dios rogará para que no estén en la condenación que justamente merecen. Quiero leerles otro texto. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 25 en su primera parte. Dice: si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Sí, eso es lo que pasa. Nuestra sociedad lo plantea de esa manera. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Nosotros sabemos claramente entonces que quien ruega por los pecadores es Cristo. Y hablando entonces de una salvación tan grande como esta, lo que nosotros tenemos que decir es que Cristo, para poder rogar por nosotros, tuvo que pagar un alto precio. Cristo, para rogar por nosotros y para que los pecados que eran transgresión a la ley de Dios, que eran desobediencia a la ley de Dios, recibieran justa retribución, tuvo que ser pagado un alto precio. Y yo sé que usted conoce cuál es el precio. ¿Cuál es ese precio? Volvamos otra vez a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El precio fue la vida de su Hijo. Pero lo que salva de esa condenación es el creer en ese Hijo. Ahora, permíteme hacerte la pregunta, hablando de esta salvación tan grande. ¿Tú crees? ¿Crees que esta salvación es algo que no deberías tirar a la basura? ¿Crees que esta salvación es algo que no deberías simplemente desechar porque no casa con tus expectativas? ¿O crees que esta salvación es algo por lo que deberías ir y preocuparte por conocer y admirar y contemplar y buscar y anhelar y crecer en ella porque es todo lo que te queda? ¿Cuál de las dos? Y el último bajo es este. Esta salvación es tan grande, es tan inmensa, porque según el escritor de Hebreos, después de 2000 años, podríamos nosotros decir hoy, todavía sigue siendo anunciada. Y le voy a plantear a usted esto en esta mañana. Yo quiero pedirle que usted por favor me escuche. ¿Sabe por qué esta salvación sigue siendo anunciada? La respuesta es por usted. Por usted que no ha creído, por usted que lo ha rechazado, por usted que ha cerrado sus oídos, por usted que no ha querido oír, por usted sigue siendo predicada. Si los planes del Señor solamente fueran para con sus discípulos o los cristianos que establecieron las primeras bases para la fe cristiana y solo Él se interesara por ellos, ustedes y yo ya estaríamos en el infierno viviendo y afrontando la realidad de la culpa de nuestros pecados. Pero esta salvación es tan grande que todavía se sigue anunciando. Versículo 3 al final dice el texto: la cual, habiendo anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hombres y mujeres dieron su vida por este mensaje. Hombres y mujeres siguieron teniendo en su mente la claridad y el entendimiento de que faltaban otros, de que habían otros que debían llegar al Señor y que la apatía de su corazón podía ser destruida por el Señor para llevarlos a Él y hacerles entender lo que no entendían y hacerles ver lo que no veían y creer en el que no creían. Por eso hoy esa salvación se sigue predicando. Ahora, permítame plantearle también la historia de un hombre que muchos siglos atrás vivió y que no tuvo problema de predicar esta salvación. El nombre de él se llamó Policarpo de Esmirna. De pronto alguno lo recuerda. No creo que lo haya conocido, pero lo recuerda. Policarpo de Esmirna vivió entre el año 70 y el 155. Fue considerado como uno de los primeros cristianos que dio su vida por el evangelio.
de una manera pública, de una manera donde toda la sociedad lo supo. Él fue un obispo, o sea, un pastor del segundo siglo. Fue un discípulo y ordenado por el apóstol Juan. Fue reconocido como uno de los 3 padres apostólicos, junto con otro hombre llamado Clemente de Roma y otro llamado Ignacio de Antioquía. Ahora, Policarpo fue llevado a un estadio para ser juzgado por el imperio y le colocaron un magistrado para hacerle este juicio. ¿Saben qué le dijo el magistrado en ese momento? Le dijo: ten respeto por tu edad. ¿Y por qué le decía al magistrado esto a Policarpo? Porque para este momento Policarpo tenía más o menos 86 años, un abuelito, y le dijo: ten respeto a tu edad, jura por el genio de César y retráctate y di: fuera los ateos, los que no creen en César. Entonces Policarpo, con mirada solemne, contempló toda la multitud de paganos impíos que había en el estadio y les hizo señas con la mano, y mirando al cielo dijo: fuera los ateos, los que no creen en el Dios real. El magistrado insistió y dijo: jura y te soltaré. Insulta a Cristo. Policarpo dijo: durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey y de que me ha salvado? Yo creo que nosotros tenemos que pensar en hombres como estos, no solamente de la historia de la iglesia, sino que hacen parte también aún de una predicación como esta. ¿Tú tienes esa misma convicción? ¿Tú te afirmas en la palabra del Señor de la misma manera? Ese mensaje que escuchó Policarpo es el mismo mensaje que hoy sigue siendo predicado. Ese mismo mensaje que fue confirmado por los que lo oyeron. Los discípulos transmitieron ese mensaje a otros hombres, y esos otros hombres a otros, entre ellos Policarpo. Y hoy, después de 2000 años, se sigue predicando el mismo mensaje. Por eso quiero que lleguemos al final del texto. Dice así: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Como les dije al principio, algunos tienen expectativas erróneas de la salvación. Iglesias como la nuestra son iglesias que son catalogadas que el Espíritu Santo no se mueve en este lugar, que el Espíritu Santo se le han cortado las alas y aquí no tiene poder. ¿Por qué? Porque entonces no hay actos portentosos, milagrosos, donde sucedan cosas extraordinarias. Pero yo me pregunto, ¿y puede haber algo más extraordinario que una persona que, estando en su condición de muerte por causa del pecado, viva y abra sus ojos para Cristo? ¿Puede haber algo más extraordinario que una persona que vivía una vida desordenada ahora vive una vida transformada para el Señor? ¿Puede haber algo más extraordinario que una persona que vivía para sus anhelos y sus deseos, ahora su mente ha sido cambiada para vivir y entregar su vida al Señor, entendiendo que la verdadera vida es la que está después de la vida o después de la muerte? No hay nada más extraordinario que esto. Sí, que una persona pueda vivir algo que sensorialmente le lleve a experimentar algo que no esperaba o no creía, puede ser. Pero al fin y al cabo esa persona morirá nuevamente. ¿Qué de su alma y qué de su espíritu? Sin embargo, el texto nos está diciendo a nosotros algo muy claro. Este mensaje que fue predicado por Cristo, después por los apóstoles y después por los que oyeron a los apóstoles, ese mensaje ha sido un mensaje que ha venido acompañado del poder de Dios, porque ha venido acompañado de señales, prodigios y diversos milagros. ¿De cuáles nosotros hablamos? No de los que
quitan una calza y ponen otra, sino que hablamos de los mensajes que hablan claramente de personas transformadas y de personas que sus vidas han sido rendidas al Señor y de rodillas han ido delante de Él. De esos mensajes hablamos en este lugar. Y ese mensaje nos confirma entonces que ese mensaje que fue predicado hace 2000 años sigue siendo hoy el mismo mensaje. Y les invito a ustedes a creerlo. Les invito a ustedes a que lo sigan teniendo en su mente y en su corazón. No desperdicien, no desaprovechen, no hagan a un lado, no cambien una salvación tan grande como la ofrecida por Jesús, por Cristo, y resaltada por el escritor de Hebreos en el capítulo 3, en el capítulo 2, versículo 3 de Hebreos, como muchos lo hacen. Les invito entonces a que esta salvación tan grande sea su salvación. ¿Es tu salvación? ¿Has sido salvo por esta salvación tan grande? Si no has sido salvo por esta salvación tan grande, hoy es el día de ir a Cristo. Este es el momento para presentarte delante de Él. Este es el momento para reconocer tu pecado y la condenación justa que mereces por causa de tu pecado. Este es el día para ir delante de Él y pedir perdón y clamar por misericordia. Y escuchar unas bellas palabras que dicen que aquel que va a Él y clama por misericordia, misericordia le será dada. Yo quiero invitarle que si usted no ha ido delante de Él y esta salvación tan grande es la suya, vaya a Él y clame esa salvación. Ruegue porque el Señor sea salvándole. Pero si usted ya lo ha hecho, deleítese, gócese en esta salvación tan grande. No hay nada más grande en la tierra, no hay nada más grande en la creación que una salvación tan grande como la ofrecida por Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, en este momento que nos presentamos delante de ti, delante de tu palabra, Señor, no podemos decir nada diferente a: has sido tú el que lo ha hecho posible. Has sido tú el que ha ganado esta salvación tan grande. Esta salvación tan grande no es en honor a nosotros. Y aunque nuestro pecado es enorme, nuestro pecado es de proporciones gigantescas, tu salvación es abismal. Tu salvación es algo que humanamente no puede ser medido, no puede ser, Señor, evaluado o pesado. Tu salvación es algo que solo se mide por el amor tuyo para con tu Hijo y el sacrificio que a través de Él, Señor, tú hiciste. Cómo le entregaste y le pusiste para que Él sobre sí llevara las cargas, el castigo que nosotros merecíamos. Gracias, porque una salvación tan grande como esta no la encontraremos en la calle. No la encontraremos, Señor, hablando de los diferentes temas, Señor, que ocupan nuestros días y que no son provechosos. Una salvación de estas tan grande solo la encontramos en tu palabra y en lo que en ella has revelado. Te ruego que por medio de esa salvación tan grande llames, Señor, a la vida a aquellos, Señor, que se encuentran con un corazón de piedra, un corazón que no quieren oír y que sin saberlo, pero hoy al escucharlo lo entienden, o en su corazón, Señor, lo guardarán. Por causa de eso habrá una condenación aún peor. Pero yo te ruego que como ha sido para muchos, también sea para ellos. Que hoy, Señor, tu palabra nuevamente lleve a la salvación, produzca ese milagro de transformación y de vida, ese milagro, Señor, que solo puedes tú hacer y que no hay, Señor, otro como Él, trayendo a la vida nueva a quien se encuentra perdido y muerto en sus delitos y pecados. 2000 años han pasado y el mismo mensaje se sigue predicando. Te ruego que ese mensaje entonces produzca impacto en quienes tú has determinado que así sea. Gracias, buen Señor. Gloria y honra a tu nombre por una salvación tan grande. Amén.